podemos iniciar la clase de hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están oyéndome bien, en forma correcta? Se te escucha bien, Darío, perfecto. Gracias. Bien, buenas noches, nuevamente. Gracias, chicos, por la paciencia, pero a veces la tecnología es maravillosa, pero nos juega un papel en contra en determinados momentos. Tuve un pequeño problema de conectividad, así que sepan entendernos. Bueno, el práctico de hoy. ¿De qué se trata el práctico de hoy? El práctico de hoy tiene que ver con lo que veníamos haciendo en la guía de resolver básicamente convenio multilateral. Es decir, la apropiación de un sujeto o responsable que está desarrollando una actividad que es inescindible, que es inseparable, que la efectúa en más de una jurisdicción y que por tanto Seba, si me podés anular algunos micrófonos, porque me parece que estoy escuchando a alguien, salvo que seas vos. Gracias. Bueno, volviendo al tema. Un sujeto que desarrolla una actividad en más de una jurisdicción, cuya actividad económica, financiera, administrativa, desde el punto de vista técnico en lo fabril, resulta inescindible o inseparable, hace de que tengamos que atribuir base imponible. O sea, yo trato de volver un poquito para que no sea tan tedioso, digamos, de ubicarlos en tiempo y espacio referido a el tema que estamos tratando. El práctico de hoy, básicamente lo que tiene por finalidad es, a partir de un responsable, que es una sociedad de responsabilidad limitada, ver con el caso del Milagro SRL, cuyo cierre de ejercicio económico opera en forma coincidente con el año calendario, por tanto es coincidente con el periodo fiscal, ver de qué manera vamos a liquidar el mes de abril del año 2020. Acá ustedes van a tener que aplicar, en particular, ya no las cuestiones referidas a inicio y cese del artículo 14, que bien han desarrollado los contadores Casín y Granada, y en su momento, en la primera parte, lo desarrollé en forma extensa, con todas las posibilidades que se podían dar con, ¿se acuerdan? El juego de el horizonte o el eje del tiempo, y ver, digamos, que como consecuencia de que el año calendario coincide con el periodo fiscal, ver qué sucede cuando el cierre del ejercicio económico es diferente respecto a ese periodo fiscal y cierra en cualquier otro periodo que no sea el 31 de diciembre. Acá la cuestión está mucho más facilitada. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen que hacer para el Milagro S.A., lo vamos a leer, con un cierre de ejercicio al 31 de diciembre de cada año, deben determinar la base imponible para el mes de abril, o sea, para el cuarto mes de este año. La firma se dedica a la fabricación de juguetes, la planta se encuentra ubicada en la provincia de Entre Ríos, la administración en Santa Fe, y tiene locales de venta en forma simultánea en Santa Fe, que coincide con la administración, tómenlo como asterisco, y por el otro tiene a su vez locales de venta en Córdoba y en Formosa. Luego les dice el práctico que la información que se detalla es la correspondiente al estado de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año pasado. Y les da las ventas o la facturación del mes de abril del año en curso, que fueron para Santa Fe 1.234.500, para Entre Ríos 2.345.600, para Córdoba 3.456.700 y Formosa 2.963.200. Total de ventas que coincide con la facturación, 10 millones. Por favor, análisis de la información que se les suministra. Recuerden siempre y sobre todo para el final, la información de la cual van a tener que hacerse valer ustedes a efectos de ubicarse en tiempo y espacio. La información referida a los estados contables son las que tienen que ver con el ejercicio económico, que no necesariamente coincide con el del año calendario, que coincide con el periodo fiscal. En este caso, ambos son coincidentes, pero, ojo, la información que ustedes van a tener que respaldar a efectos de elaborar sus coeficientes, atribuir primero ingresos, después hacer el coeficiente de ingresos, atribuir gastos y después hacer el coeficiente unificado para ambos,
por jurisdicción es la que surge del estado de resultados. No me pueden decir en un final o en un escrito u oral, no me pueden decir que la información surge del estado de situación patrimonial. Por favor. Así que recuérdenlo, esto es una ayuda para muchos que por ahí meten la pata en el final. Ahora bien, hecho esto, el práctico les dice que con respecto al estado de resultados, los ingresos totales correspondientes a ese balance que tiene el estado de resultados cerrado al 31 de diciembre corresponden en un total a 678.000 pesos que están discriminados. En general ustedes ya saben cuál es la estructura de todos los prácticos, así va a ser prácticamente el parcial, va a tener una estructura similar, va a haber mucha información referida a la que ustedes van a tener que seleccionar con el estudio, con el respaldo técnico, con la normativa en cuestión, para ver qué utilizan y qué no. Generalmente va a haber información que van a tener que descartar. Por eso siempre les digo, cuando están trabajando con el práctico o con el parcial, todo aquello que no les sirve, táchenlo, porque los va a confundir. ¿Por qué? Siempre les digo lo mismo. El día del parcial ustedes vienen muy agotados, es un examen largo, tedioso, denso, y por eso todo lo que no sirva, táchenlo directamente, porque van a tener mucha información que les va a sobrar. Ese estado de resultados entonces corresponde a justamente las ventas del estado de resultados por 678.000 pesos y tiene una serie de ítems, A, B, C, D, E, hasta la segunda hoja en la que tienen aclaraciones por cada concepto. Vieron que tienen una aclaración 1, 2, 3 y 4. Y luego el estado de resultados, que no está expresado, digamos, con un formato de estado de resultados, sino que directamente le damos el valor referido a ventas y después cómo se desglosan los egresos o gastos. Fíjense que en la segunda hoja dice, egresos totales correspondientes al año 2019, 348.950 que están discriminados en. Y ahí sí hago la separación entre cada uno de los conceptos del estado de resultados. El costo de la mercadería vendida, los gastos de comercialización, los gastos de administración, el impuesto a las ganancias, y tengo la utilidad del ejercicio. Y para esa parte de gastos que le va a servir para el armado de la planilla de asignación de gastos y para la determinación del coeficiente de gastos, para luego unir ambos y armar el coeficiente unificado, también tiene aclaraciones por cada punto. ¿Ven que tienen en la última hoja aclaraciones para esa parte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos ubicamos entonces en el texto y ahora sí vamos a empezar a disparar la resolución. ¿Cuál es la idea del práctico? Que ustedes solamente determinen, fíjense lo que dice el encabezado, determinen la base imponible para el mes de abril, que en forma coincidente coincide con la del cuarto mes en la que ustedes, si han tenido que hacer la utilización de los coeficientes unificados por no contar con la información que están tomando como base para la atribución de base imponible a las jurisdicciones, como consecuencia de que no están terminados los estados contables, como bien les decía Casín en su momento y ayer se los reiteraba Granada en el eje del tiempo, todavía no lo tienen, todavía no lo pueden utilizar, entonces van a tener que en el mes de enero, febrero y marzo utilizar el coeficiente unificado que venían utilizando en el ejercicio, en el año fiscal, perdón, o cerrado en el año fiscal inmediato anterior, -1. Y en el cuarto mes van a tener que hacer el ajuste correspondiente con el nuevo coeficiente. Pero en este caso no tenemos este problema. En este caso tenemos que la información, vamos a empezar a desarrollar acá, ubicándonos en tiempo y espacio para este práctico, tiene que ver con actividades que desarrolla el sujeto. Básicamente fabrica juguetes. No tiene ningún tipo de problemas en cuanto a dudar de si lo encuadramos o no de manera secuencial, primero en un régimen especial de alguno de los previstos en el artículo 6 al artículo 13 inclusive, vemos que por la modalidad de la manera en que está redactado el práctico, solamente es artículo 2. ¿Por qué? Porque no se condice con ninguno de los regímenes especiales previstos del 6 al 13. Por tanto, si no lo puedo encuadrar, habíamos hablado de que
tenemos que actuar por descarte o en forma residual, como se ha dicho en la teoría, y aplicar el artículo 2 o el régimen general del convenio multilateral. ¿Por qué? Porque la actividad es desarrollada en más de una jurisdicción, pero no es apropiable a alguno de los regímenes especiales que indica el convenio. El cierre de los estados contables de este sujeto, el Milagro SRL, es el 31 de diciembre, coincidente con el año calendario, coincidente con el periodo fiscal. Tiene una estructura organizativa, que yo se las mencioné al principio, en la que tienen una planta o una fábrica para fabricar esos juguetes en la provincia de Entre Ríos. Tiene su administración o sede administrativa, también pueden encontrar en los prácticos o en el parcial, en la provincia de Santa Fe. Y tiene locales de venta en forma concurrente con la administración en Santa Fe, tiene un local ahí también, en Córdoba y en Formosa. ¿Cuál es el sustento legal para hacer el encuadramiento? Ya se los dije, el artículo 2, régimen general, no hay dudas al respecto por la explicación que recién se les dio. Y los estados contables que vamos a tomar como base son los cerrados en el año calendario inmediato anterior, conforme dice la normativa. Esto ya está agotado, no voy a volver para atrás en lo que desarrollamos en la teoría. Por tanto, el planteo central, que no obstante se los tengo que advertir, es que si el periodo fiscal es igual al ejercicio económico, entonces, para este caso, al coincidir, no hay dudas de que no tengo que hacer nada con el eje del tiempo. Y la información que voy a utilizar como base para armar la atribución de base imponible y el armado de ingresos y gastos atribuibles a cada una con el armado final del coeficiente unificado, sin dudas es la que surge del cierre al 31 de diciembre del año 2019. Y vamos a empezar. Vamos a tener que liquidar, o mejor dicho, ni siquiera liquidar, es mucho más corto el práctico, solamente tienen que atribuir base. Vamos a trabajar, como siempre, recuerden, en un proceso lógico en que yo tengo una planilla de atribución de ingresos, una planilla de atribución de gastos, armo para cada uno al final de la planilla el coeficiente de gastos, el coeficiente de ingresos, unifico en promedio y determino el coeficiente unificado respectivo. ¿De qué manera lo voy a ir armando? Primeramente, planilla de atribución de ingresos. Punto 1. Esta va a ser la planilla de trabajo que venían haciendo con el contador Cassini y el contador Granada y habilitando tantas jurisdicciones como sean necesarios de acuerdo a lo que hicimos en la ubicación de la actividad que desarrolla. Vamos al punto 1, si estoy atribuyendo ingresos. De esos 678.000 pesos, que son los ingresos totales correspondientes al año 2019, tengo punto A con una llamada 1. Ventas por corredores de Formosa a clientes de Chaco y Corrientes por 18.000 pesos. Vamos a ver qué dice la llamada 1 en aclaraciones en la hoja 2. ¿Me siguen? Me dice la llamada 1 para ese punto. Del total de las ventas, el 40% corresponde a Chaco y el resto a la provincia de Corrientes. Vamos a ubicarnos entonces. Primera pregunta. Para atribuir este ingreso, ¿que es computable o no? Este ingreso no cabe duda que es un ingreso computable. Ahora bien, si es un ingreso computable, ¿a qué jurisdicciones las vamos a tener que apropiar? Es una operación que tiene una particularidad, ustedes ya lo vieron en prácticos anteriores. Se trata de ventas ejecutadas a través de corredores de Formosa a clientes que están en Chaco y Corrientes. Fíjense, la ubicación de los clientes, el domicilio en Chaco y Corrientes de esos sujetos clientes que actúan como compradores, a través de una venta realizada por intermedio de corredores. ¿De qué tipo de operación nos está hablando el punto? ¿Cómo nos podemos ubicar técnicamente para ver o para determinar si este ingreso es computable o no? ¿Es un ingreso computable? Sí lo es, porque es un ingreso grabado, que está justamente justificado por la modalidad en que se hace la venta. Fíjense que se hace a través de corredores. ¿Qué es un corredor? Es un tercero que va y vende, son corredores de Formosa, pero a clientes de otras jurisdicciones, Chaco y Corrientes por 18.000 pesos. Entonces, ¿es un ingreso computable? Sí. ¿Cómo lo apropio? Y empiezo a armar mi planilla.
Primer punto. ¿Cuál es el sustento territorial que tengo que preguntarme? ¿Es un ingreso computable? Sí. ¿A qué jurisdicción la voy a cargar considerando de que los clientes están domiciliados en Chaco y Corrientes? Y recordando que esos corredores de Formosa son corredores de la sucursal que tenía en Formosa por el planteo inicial. ¿Son nuevas jurisdicciones? Sí. ¿Las tengo que habilitar? Sí o no. Con la aclaración de la llamada 1 de la hoja 2. ¿Qué les parece? Hay sustento territorial, cargo en la primera planilla los 18.000 pesos y atribuyo a esas nuevas jurisdicciones que no forman parte de la estructura, recuerdan, por los clientes domiciliados en Chaco y Corrientes, 7.200 en función a la llamada 1, que me decía que en la hoja 2 el 40% corresponde a Chaco y la diferencia, el 60%, corresponde a Corrientes. Todo esto ya está agotado, no voy a volver para atrás en la teoría, esto tiene que ver con el sustento de territorialidad y con el hecho de que para este tipo de ingresos vamos a tener que atribuir los ingresos computables ¿en dónde? En el domicilio del comprador, en el domicilio, para este caso, de los clientes. ¿Por qué? Porque se trata de qué tipo de operaciones. Es una operación en la que el corredor representa a la empresa. Por tanto, se deduce, y ya les estoy aclarando y volviendo a la teoría, que a través de esos corredores la empresa está representada frente a terceros. Por tanto, si está representada frente a terceros, quiere decir que hay un gasto que realiza en la extraña jurisdicción. Lo que pasa que no es una operación entre ausentes, es una operación entre presentes. Por lo tanto, el domicilio del cliente o del comprador habilita a esas dos extrañas jurisdicciones que son Chaco y Corrientes. Vamos al punto B. Para el punto B les dice el práctico, ventas por correspondencia de Formosa a clientes de Misiones que retiran las mercaderías en Formosa. Y acá empezamos a complicar la cuestión. ¿De qué tipo de operación se trata? ¿Es una operación entre presentes? Y no es una operación entre presentes. Fíjense que la modalidad es por correspondencia, es lo que queda como residual, digamos, de este convenio multilateral, como les dijo el contador Caravén, tan antiguo que, bueno, que antes las operaciones se realizaban por correspondencia, por teléfono y un poquito más cerca, digamos, de lo que fue antes de la aparición de Internet, por fax inclusive. Pero vamos a la esencia de la operación. ¿Tiene alguna aclaración? Ninguna. ¿A qué tipo de operación se refiere? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un ingreso computable o es un ingreso no computable? Primero, no es un ingreso no computable. ¿Qué pasa con esta situación en particular? ¿Lo analizaron? ¿Los clientes dónde están ubicados? Están ubicados en Misiones, en la estructura, que tiene que ver con la estructura comercial, administrativa, fabril, de la cual hablé al principio. En Misiones, ¿hay alguna operación que ha realizado el contribuyente? En realidad es una extraña jurisdicción. Recuerden que la fábrica está en Entre Ríos, que la administración está en Santa Fe, que coincide una sucursal de Santa Fe, una sucursal de ventas, y tiene dos jurisdicciones más. ¿Recuerdan? Esas dos jurisdicciones más tienen que ver con Córdoba y Formosa, y la particularidad es que desde la sucursal de Formosa se está realizando una venta por correspondencia a clientes de Misiones. ¿De qué tipo de operación se trata? Es una operación entre ausentes, en la cual, fíjense, esta operación, de conformidad a lo que hemos venido hablando en la teoría y lo que ya está agotado por lo dado por los prácticos, por el contador Cassini y el contador Granada en su momento, vamos a tener que encontrar o buscar si existe alguna erogación o algún tipo de gasto realizado en esa extraña jurisdicción que es Misiones. ¿La hay? No la hay. No importa si ese gasto es computable o no. Al no existir, vamos a imputar esa venta por correspondencia a la jurisdicción de Formosa, en donde sí hay gastos y está debidamente sustentado como ingreso computable
porque en esa jurisdicción tiene una sucursal de ventas. Vamos al siguiente punto. Punto C. Venta por correspondencia, nuevamente, a Santa Fe, a clientes que están en Entre Ríos, que retiran las mercaderías en Santa Fe. Fíjense, nuevamente se trata de una operación respecto de la cual no voy a tener ninguna duda. Fíjense, la modalidad para venta de bienes, ¿de qué manera se materializa? A través de correspondencia. La particularidad es que en la estructura administrativa, en Santa Fe, yo tengo, además de la administración, tengo una sucursal. Y es cercana a Entre Ríos. Y en Entre Ríos, además, tengo la planta fabril. La particularidad es que los clientes están domiciliados en la sede de la planta fabril. Ahora bien, esos clientes de Entre Ríos las retiran ¿en dónde? En la sucursal de Santa Fe. Típica modalidad. La cercanía, la habitualidad, la manera en que a través de ventas de bienes no hay una relación comercial eventual, hay una relación de larga data. Por lo tanto, esa operación, ¿es un ingreso computable o no? Es un ingreso computable. ¿Con qué fundamentos? Con que, por todo lo que acabo de decir, hay que ver, primeramente, recuérdenlo, está prácticamente agotada en esta instancia de lo que tiene que ver con las discusiones eternas que se produjeron en lo que tiene que ver con la asignación por tipo de operaciones. En el caso particular de venta de bienes, recuerden que, lo había dicho ya Carabén en su momento, hay que ver si la relación comercial es constante o de larga data, y separarlo de la relación comercial de tipo eventual. En este caso, ¿a qué jurisdicción la vamos a apropiar? La vamos a imputar a la jurisdicción del domicilio, ¿de qué? Del cliente o del comprador que está ubicado en Entre Ríos. ¿Y qué tipo de operación es? Estamos hablando siempre de venta de bienes que surgen de una relación comercial de larga data. No es una relación comercial de tipo eventual. ¿Por qué? Digo de larga data porque justamente tengo una sucursal en Santa Fe, donde también tengo la administración, y tengo en Entre Ríos un gasto donde tengo la planta fabril. ¿Se da o no la relación de larga data entre las jurisdicciones? Sí se da, porque se hacen erogaciones tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. El problema que a mí se me presenta es, ¿a qué jurisdicción la voy a apropiar? ¿La voy a apropiar a dónde? Al lugar, como bien dice, venta de bienes por esa relación, en que se va a destinar geográficamente el destino final de los bienes, es decir, a la jurisdicción de, para este caso, el punto C, ¿dónde están domiciliados los clientes? En la jurisdicción de Entre Ríos. Vamos al punto D. Venta al mostrador de Santa Fe a un cliente de Jujuy por 5.000 pesos. Este punto, fíjense, se trata de una operación entre presentes. ¿Por qué? Porque la venta al mostrador hace de que el cliente de esa extraña jurisdicción que aparece por primera vez por esa operación de 5.000 pesos, ¿dónde la hace? Directamente en la sucursal de ventas de Santa Fe, que coincide con, recuerden, la administración. Vamos a la llamada 2, en la hoja número 2, en aclaraciones. El flete está a cargo del cliente. Es decir, que este señor, que me habilitaría en principio por un razonamiento lógico la atribución a la jurisdicción de Jujuy, me aclara al práctico que el flete está a cargo del mismo. Es decir, me está allanando un montón de cuestiones para que yo no dude. Si esta operación entonces es una operación entre punto D, venta en mostrador de Santa Fe, en donde está la sucursal, con un cliente de extraña jurisdicción,
con la aclaración de que el propio cliente se hace cargo del flete. Operación entre presentes. ¿Es un ingreso computable o no? Sin dudas que es computable. Ahora bien, ¿voy a tener que habilitar esa extraña jurisdicción? No. ¿La voy a apropiar a dónde? Como ingreso computable por sustento territorial. ¿A dónde? Por ser una operación entre presentes, al lugar en donde tengo la sucursal. No hay dudas al respecto. Siempre el problema, recuerden por favor, es ver, cuando se trata de venta de bienes, si la relación comercial es de larga data. Si no la es eventual. Y si es de larga data, siempre se van a asignar a la jurisdicción de destino geográfico final de los bienes. Ahora bien, si la relación es eventual, la operación tiene que ver con dos alternativas: operaciones entre presentes, que es el caso, u operaciones comprendidas en el último párrafo del artículo primero. Si se trata de operaciones entre presentes, se asignan a la jurisdicción en la cual se entregan los bienes. ¿Dónde se entregaron los bienes? En la sucursal de Santa Fe, porque ahí, en forma coincidente, tiene un local de ventas y además tiene la administración. Vamos al siguiente punto. Punto E. Algo parecido. Ventas en mostrador de Santa Fe a clientes que están domiciliados en Entre Ríos, que retiran las mercaderías desde la fábrica por 138.000 pesos. Nuevamente, ¿a qué tipo de operaciones me estoy refiriendo? A una operación entre presentes. ¿Cómo se manifiesta el sustento territorial para manifestar de que este es un ingreso computable? ¿De qué forma? Analicemos la estructura de cómo está redactado el texto. Era el punto E. Venta en mostrador en Santa Fe, donde tengo una sucursal de ventas, a clientes que están domiciliados en Entre Ríos, que retiran las mercaderías desde la fábrica directamente. Recuerden que la planta fabril estaba en la provincia de Entre Ríos. ¿Es un ingreso computable? Sí. ¿A qué jurisdicción la voy a apropiar? A la jurisdicción en la que se encuentra ¿dónde? La entrega de los bienes. ¿Dónde se hizo la entrega material de los mismos? En la jurisdicción de Santa Fe. Bien, vamos al punto siguiente, punto F. Ventas en mostrador en la jurisdicción de Santa Fe por 200.000 pesos, pero esta operación hay que pulirla. ¿Por qué? Porque tiene una bonificación de 5.000 y un descuento por pronto pago por 10.000 pesos. Nuevamente, venta en mostrador en Santa Fe, en donde, de acuerdo a la estructura que había hablado al principio, tenía ¿qué cosa? Un punto de venta, tenía una sucursal. Bien, ¿es un ingreso computable? Sí, porque es una venta en mostrador nuevamente. Esa operación es entre presentes. ¿A qué jurisdicción voy a tener que apropiar? Acá la particularidad es que no va a haber discusión porque va a tener asimilación con los puntos anteriores. Simplemente que de ese monto de 100.000, la bonificación, que es un descuento comercial, y los descuentos por pronto pago como descuentos financieros, van a tener que ajustar ese ingreso de 200. O sea, 200.000 menos 5.000 menos 10.000. Por tanto, van a ser netos por 185.000 y lo vamos a tener que apropiar ¿a qué jurisdicción? A la jurisdicción de Santa Fe. Punto G. Venta en mostrador de Córdoba, recuerden que tienen una sucursal en Córdoba, a un cliente de Chile que las exportará oportunamente por 120.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene algo que ver que el cliente después lo exporte a Chile? No, para nada. Que después lo exporte es problema del cliente con todo el trámite que tiene que hacer afuera. A mí lo que me interesa es ver si este ingreso es o no computable. Nuevamente, es una venta en mostrador. Por lo tanto, si es una venta en mostrador, se refiere a ¿qué? A una operación entre presentes. Por lo tanto, ¿es un ingreso computable? Sí. ¿A dónde lo vamos a apropiar? Punto G, hay sustento territorial,
Porque en Córdoba, al ser una operación entre presentes, tengo, ¿qué cosa? La sucursal de ventas. Punto H. Intereses a plazo fijo por un depósito efectuado en Formosa por 7.000 pesos. Eso tiene una llamada 3. Vamos a la hoja 2, llamada 3, en aclaraciones. Síganme por favor en el texto. Los intereses por plazo fijo en esta jurisdicción están exentos. Por lo tanto, este ingreso generado por la capitalización de intereses, perdón, la capitalización a través de intereses por un depósito a plazo fijo, estando en esa jurisdicción, de acuerdo a su código fiscal y a la ley de alícuotas como un concepto exento, ¿es un ingreso computable o es un ingreso no computable? Es un ingreso computable. ¿Por qué? Porque son ingresos computables los ingresos grabados y exentos. Ingresos no computables son todo el resto. Por lo tanto, ¿tengo que apropiar? Sí. ¿Para qué? Para el armado, ojo, para el armado de para la atribución de ingresos en el armado posterior del coeficiente de ingresos, estos ingresos exentos, producto de la aclaración de lo que dice el Código Fiscal de Formosa, son ingresos computables. Ahora, el tratamiento que después tenga, cuando yo tenga que liquidar en Formosa esos intereses, es otra cosa. ¿Se entiende? Acá lo que estoy haciendo yo es atribuir ingresos ¿para qué? Para armar la base imponible o la torta de la cual hablábamos en su momento. Por lo tanto, ¿cómo lo resuelvo el punto? Punto H. Es un ingreso computable, por más que sea un ingreso exento, y lo atribuyo a la jurisdicción de Formosa. Recuerden que en Formosa teníamos una sucursal también. Vamos al punto I. Intereses cobrados A. Tengo separado. Punto A. Clientes de Córdoba por ventas en mostrador por 3.000. Y B. Clientes de corredores de Formosa por ventas realizadas en Corrientes por 5.000. Son conceptos que siguen la suerte de lo principal. Intereses cobrados. Todo aquello que aprendimos en su momento, ¿se acuerdan cuando hablaron conmigo de base imponible, cuando hablamos de IVA? Bueno, acá es el concepto exactamente igual. Estos intereses generaron seguramente una nota de débito y lo importante es que por esos intereses cobrados, por el punto A, por clientes de Córdoba, originado en ventas en mostrador por 3.000. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un ingreso computable? Recuerden que en Córdoba ustedes tienen una sucursal de ventas. Estos conceptos financieros que son complementarios a una operación de venta original realizada en mostrador significa que la operación fue entre presentes. Y para el punto B, a través de corredores, ya hablamos de la cuestión cuando resolvimos el primer punto. ¿Se acuerdan? Por los 5.000, por ventas realizadas en Corrientes. No hay dudas que es un ingreso computable todos esos intereses, por un total de 8.000 en la primera columna, apropiable a Córdoba y a Corrientes respectivamente. ¿Por qué? Porque es el complemento de una operación principal generada en cada una de esas jurisdicciones, en donde el corredor, recuerden, por esa operación, actúa como una extensión de el milagro SRL, que es el sujeto que estamos liquidando o tratando de armar, mejor dicho, la base imponible. Vamos al punto K. Exportaciones por 70.000 pesos, tiene una llamada 4, esa llamada 4 en la hoja 2, en aclaraciones, les dice, concertada en Santa Fe, con puerto de embarque en la misma sede. Recuerden que en Santa Fe ustedes tienen la administración o la sede administrativa. Y acá quiero hacer algunas aclaraciones. Generalmente, digamos, atento la modalidad que tenemos por la forma, digamos, de liquidar y porque a veces puede llegar a suceder de que no resultan claros los datos, hay que ubicarse, como les ha dicho el contador Granada ayer, en la estructura de cómo es la situación particular con los datos que le damos del contribuyente. Si yo tengo una duda, es decir, si yo por el práctico o por la manera de enunciarlo, yo no sé desde dónde se hace el embarque,
Generalmente en las operaciones de exportación, más allá del tratamiento que tenga en cada jurisdicción, las operaciones se hacen o se materializan en la sede o desde la sede administrativa o desde la jurisdicción en donde se encuentre la administración. Recuerden ustedes que cuando dimos en teoría de IVA, habíamos hablado en forma muy específica del régimen de exportadores y habíamos dicho que dentro de la especialización de tributación hay una subespecialización de los colegas, de los especialistas tributarios, que solamente se dedican a liquidar exportaciones. Entonces, ¿cuál es el sentido común? Si a mí no me dice desde dónde se hace la exportación, no me dice de dónde está el embarque que coincide con la administración, por favor usemos el sentido común. Es desde la sede administrativa o desde la jurisdicción en donde está la administración. Acá me lo aclara perfectamente bien. En Santa Fe tengo la administración y desde ahí se hace el embarque. Por lo tanto, ¿qué tipo de ingreso es? Todo lo que tenga que ver con exportaciones, tema agotado, ya sabemos que es me está faltando el punto K, aquí está. La exportación es un ingreso no computable que lo voy a tirar en la última columna, fíjense, no computable, donde voy a tener todo aquello que yo no voy a poder apropiar en un 100% a la jurisdicción o a las jurisdicciones que voy habilitando. Yo puse primero el punto J y después el K. Vamos al punto J, que me lo comí. Venta de bienes de uso en Entre Ríos por 68.000 pesos. Bueno, acá ya lo tienen resuelto, digamos. La venta de bienes de uso también es un concepto que genera un ingreso no computable, con la salvedad de lo que sucede en la jurisdicción de Misiones, con todas las aclaraciones que ya se hizo en el primer práctico, cuando se hizo la liquidación. Eso por favor véanlo bien, repásenlo bien, porque nosotros en el parcial lo que vamos a hacer es liquidar básicamente como nudo central. Van a tener que apropiar base, hacer los coeficientes, hacer la determinación de los anticipos por los meses que le pidamos, básicamente en función a lo que dice el Código Fiscal Provincial, la Ley de Alícuotas Provincial y toda la normativa que tiene que ver con el anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Misiones. Por lo tanto, acá no estamos hablando de Misiones, por favor, estos ingresos son no computables, con la salvedad de lo que sucede en Misiones, que siempre damos, digamos, la nota al respecto. Ya con exportaciones, después de un buen tiempo, como que nos normalizamos respecto a todo lo que el resto consideraba como tal. Pero ahora, con respecto a este punto, ya están hechas todas las aclaraciones del caso en los prácticos anteriores. Bien. Hicimos el punto HIJK, me lo había pasado, y tengo el último punto, que es el punto L, en la segunda hoja, por favor síganme, renta de Bonex por 30.000 pesos. Se trata de la renta o la capitalización de bonos externos de la República Argentina, producto de una inversión, me generó 30.000 pesos de renta. ¿Qué pasa en este caso particular? ¿Qué aclaración podríamos hacer? Ninguna, porque para todos estos casos no es necesario ni siquiera aclarar cómo habíamos hecho para el caso de los intereses, ¿se acuerdan? Del punto H, los intereses que por capitalización, por plazo fijo, se generaban en la jurisdicción de Formosa. Ahí teníamos una aclaración, acá no es necesario, son títulos públicos, todos los títulos públicos emitidos generalmente por provincias o por el Estado Nacional, en este caso como en su momento fueron los Bonex, están exentos en su totalidad o son ingresos que por tal, digamos, tienen el mismo tratamiento de lo que habíamos dicho para el punto anterior. Por lo tanto, es un ingreso que lo cargamos en su totalidad como renta, 30.000 pesos, a la columna de total, y él tiene el mismo tratamiento como un ingreso exento al de los intereses. Nuevamente, ¿por qué lo cargo a la jurisdicción de Santa Fe? Porque con el mismo alcance que habíamos dado respecto a las exportaciones, una cuestión de sentido común
Yo no tengo ni siquiera que aclararles que en la administración o en la sede administrativa voy a tener que imputar los conceptos financieros, salvo aclaraciones en contrario. Por lo tanto, no hay duda de que a la jurisdicción en donde vamos a tener que imputar estos ingresos computables por ser exentos, va a ser en donde está la administración, o sea, en Santa Fe. Con esto tenemos terminado, digamos, la apropiación o atribución de ingresos para el armado del coeficiente de ingresos y estamos en condiciones de totalizar. Voy a tener primer total coincidente con el total, fíjense, de la hoja 1, los 678.000 pesos, que son ingresos totales correspondientes al año 2019, que estaban discriminados, están en la primera columna. Eso hice una apropiación por cada jurisdicción. Tiré todo lo no computable, o sea, todo lo que son ingresos no computables en la última. Siempre yo digo, en la papelera de reciclaje, tiro todo lo que tiene que ver con aquello que no es computable, aquello que tiene que ver con regímenes especiales o todas aquellas proporciones que vamos a ver ahora para la planilla de gastos, no puedo imputar por algún prorrateo o por lo que fuere a la jurisdicción correspondiente que estoy habilitando. Por tanto, la sumatoria, esos 678.000 pesos, incluidos los no computables, que recuerden, esto es contable por un lado, yo ahora estoy depurando para hacer la parte impositiva. ¿Me va a dar qué cosa? Una nueva columna que tiene que ver con restar el total de 678.000 pesos menos la sumatoria, si quieren, de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Chaco y Corrientes, me va a dar qué cosa? Los ingresos computables. No se olviden, por favor, de esto. Siempre ustedes determinan el coeficiente de ingresos en función a los ingresos no computables, perdón, a los ingresos computables, no sobre el total de la bolsa. Fíjense que de esa bolsa de 678, que es el total de ingresos o de ventas, digamos, del estado de resultados, yo hice la depuración correspondiente. Y la sumatoria de la apropiación de los ingresos computables de Entre Ríos, reitero, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Chaco y Corrientes, me da 540.000. Y sobre eso determino entonces el coeficiente de ingresos, que resultará, de acuerdo a la metodología, no voy a volver a explicarlo esto, 0,037 para Entre Ríos, 0,6630 para Santa Fe, 0,2278 para Córdoba, 0,0296 para Formosa, 0,0133 para Chaco y la pequeña porción de 0,0293 para Corrientes. No hice más que aplicar lo que veníamos haciendo en los prácticos anteriores. Hice el coeficiente de ingresos. Voy ahora al segundo gran problema, que es atribución de gastos. Voy a tener que utilizar entonces ahí todo lo previsto en el convenio multilateral en lo referido a el artículo 3, que lo habían dado en teoría y también lo dieron en la parte práctica. Vamos a atribuir entonces los gastos. Vamos a pasarnos un poquito acá, porque esto voy a tener que volver para atrás porque tengo prorrateos. Vamos acá. Estoy liquidando abril. No es atribución de gastos 1, es 2 atribución de gastos. Corríjanlo, por favor, cuando lo copien o si lo están haciendo en papel. En vez de 1 es 2 atribución de gastos. ¿A dónde voy para la atribución de gastos? Voy a la segunda hoja. Tengo ingresos totales correspondientes al mismo año 2019 por 348.950 pesos que están discriminados en. Tengo nuevamente costo de la mercadería vendida con una serie de conceptos que forman parte del costo y una serie de llamadas. Tengo gastos de comercialización, tengo gastos de administración, cierro con el impuesto a las ganancias, subtotal, total de gastos y la utilidad del ejercicio. Tengo utilidad, no tengo pérdida en este caso. Bien, vamos a ir desgranando cada uno de ellos. Nuevamente, vamos al punto 1.
Materia prima, 30.000. Punto 1, referido al costo de la mercadería vendida. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un gasto computable o no computable? No caben dudas. Todo lo referido conforme al artículo 3 como conceptos no computables en el inciso A no son considerados como computables el costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales, bla, 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 bla. O sea, no hay dudas de que es el costo de la materia prima y como tal es un concepto de conformidad al artículo 3 inciso A, cargado en su totalidad por 30.000, va en su totalidad también como no computable en la última columna. Vamos al punto 2. Mano de obra por 35.000 como parte del costo. ¿Es un concepto equivalente al de materia prima? ¿Es un gasto no computable? No, es un gasto computable. Pero hay que tener un poquito de cuidado acá. Fíjense, recuerden que ¿dónde estaba ubicada la planta fabril? En la jurisdicción de Entre Ríos. Y por lo tanto, para poder determinar el costo de la materia, la imputación de este gasto en concepto de mano de obra como computable por 35.000 pesos, vamos a tener que volver un poquito a la estructura. ¿Es un gasto computable? Sí. No es asimilable a materia prima. ¿Por qué? Porque si yo voy a que tengo la planta fabril en la jurisdicción de Entre Ríos, hay una serie de operaciones que tienen que ver con los ingresos que, fíjense, me generaban ingresos no computables. Yo puedo decir que la mano de obra en su totalidad las puedo apropiar como gasto computable a la jurisdicción de Entre Ríos, donde está la planta. No, tengo que hacer un prorrateo, tengo que encontrar una proporción a partir del total de ingresos de la planilla anterior y hacer el ajuste para poder llegar al total de ingresos por ventas de juguetes realizados en el mercado local o en el país. Es decir, tengo que encontrar un prorrateo que me permita depurar de los gastos referidos al costo de las mercaderías vendidas en la jurisdicción de Entre Ríos por haber hecho determinadas operaciones que me están ensuciando los ingresos computables en el mercado local. ¿A partir de qué? A partir de los 678.000 pesos, que era el total de ventas, que se acuerdan, habíamos depurado en la planilla anterior de ingresos y obtuvimos los ingresos netos computables. A partir de ahí, tengo que encontrar un prorrateo al que voy a denominar, aguárdenme un minuto, voy a tener que encontrar tantos prorrateos como sean necesarios, pero en particular el referido al lugar en donde está la fábrica. Vuelvo para atrás. ¿Es un gasto computable? Sí. ¿Dónde está ubicada la jurisdicción que tiene la planta? En Entre Ríos. Pero desde el total de ingresos, no computables, sino ingresos totales, tengo que encontrar para esa jurisdicción, porque estoy apropiando la mano de obra, no el total de 35.000 pesos, sino aquel que resulte de obtener con un primer prorrateo, referido a donde está ubicada la fábrica, reitero, tomando el total de ingresos que me da el práctico cuando me decía en la primera hoja ingresos totales correspondientes al año 2019. 678.000. Coincidente con la primera columna, reitero, de total de la planilla de atribución de ingresos. ¿Qué voy a depurar? Todo aquello que nada tiene que ver con el mercado local. Es decir, con todo aquello que no tenga que ver con la venta de juguetes en el mercado local. Vale decir, lo que por la planilla de ingresos había grabado, ¿se acuerdan? Había tomado como computable, mejor dicho, en lo referido a intereses a plazo fijo, vayan a la planilla primera, la renta de Bonex, la venta de bienes de uso,
con todas las aclaraciones que habíamos hecho de emisiones, y también las exportaciones. Si yo sobre el total de ingresos, que son las ventas que surgen del estado de resultados, depuro para poder limpiar y llegar al total de ventas de esta empresa por venta de juguetes en el mercado local, voy a tener los ingresos atribuibles a la República Argentina o por venta de juguetes en el mercado local, que es su actividad principal. Todo lo otro es complementario. Todo lo otro, como decíamos en IVA, no es habitual. No es habitual que yo venda bienes de uso. Las exportaciones pueden ser habituales porque forman parte del ciclo comercial, pero son no computables. Todo aquello que está exento, que cargué en mi planilla de ingresos computables, también las voy a depurar de ese total de ingresos. Y entonces voy a tener ingresos en el mercado local por 503.000 pesos, producto de esa depuración, que respecto a las exportaciones, que sí forma parte de la habitualidad en la actividad que desarrolla la empresa, me va a permitir obtener un total de 573.000 pesos. Esos ingresos en el mercado local, más las exportaciones, me da lo que alguna vez hicimos en prorrateo, ¿se acuerdan? Con respecto a las exportaciones, que obteníamos un prorrateo general, un prorrateo específico, 1, 2, 3 o lo que fuere. Bueno, acá es exactamente igual. Yo depuro lo que tiene que ver con los ingresos del mercado local, todo lo que no es habitual lo neteo, pero agrego, para llegar al total de operaciones, las exportaciones ¿de qué? De juguetes. Entonces ahí tengo la apropiación para poder imputar ¿qué cosa? 87.78% a la mano de obra, a la jurisdicción de Entre Ríos, en donde se encuentra ubicada ¿qué cosa? La planta fabril. Volvemos a la planilla. Bien, nos ubicamos entonces, después del prorrateo, número 1 para la planta fabril y cargamos mano de obra. Van a ser los 35.000 por el 87.78%. Solamente me puedo apropiar 30.723 pesos y la diferencia, voy a la última columna, 4.277 redondos. Vamos al siguiente punto. Estamos en gastos. Embalajes, 10.000 pesos, segunda hoja. Tiene una llamada, 7 en la tercera hoja. Llamada 7 me dice, los embalajes forman parte del producto. Esto lo vieron ayer justamente con el contador Granada. ¿Es un gasto computable o no computable? Es un gasto no computable, porque tiene el mismo tratamiento del punto A1 de conformidad al ordenado en el artículo 3, inciso A. Por lo tanto, cargo en el total de columna de ingresos y tiro en la última columna de no computables todo lo que tiene que ver con el 100% de este punto. Voy al siguiente punto. Punto 4 del costo de la mercadería vendida. Gastos directos de fábrica por 15.000. Nuevamente, estos gastos directos de fábrica, ¿qué tratamiento tienen? ¿Es equivalente a la materia prima? ¿O es equivalente a mano de obra respecto a lo que recién habíamos explicado? Pregunta del millón. ¿Es un gasto de fábrica? Y es un gasto computable, con la restricción referido a qué? Al primer prorrateo que desde la planta fabril había hecho también para apropiar mano de obra, 87.78, que voy a apropiar. Total 15.000 en la columna total general, la proporción 13.167 a Entre Ríos, en donde está la fábrica, y la diferencia no computable en la última. Vamos a la hoja 2 de nuevo. Amortización contable, bienes de uso referidos a fábrica, por 20.000 pesos. Tiene una llamada 1. Esa llamada 1, voy a la última hoja. Las amortizaciones impositivas ascienden a 25.000 pesos. Nuevamente, estas amortizaciones
¿son computables o no como gastos? Si lo son, no van a ser las contables, sino que la restricción tiene que ver, como bien lo dice el artículo 3º, la computabilidad tiene que ver con las amortizaciones definidas como tal, pero desde el punto de vista impositivo, que siempre difieren. Por lo tanto, el dato a imputar va a ser el que surge de la declaración. Amortizaciones. Esta era la llamada... acá. Llamada número 1 de la hoja 2, ascienden a 25.000 pesos. Por lo tanto, ¿son computables? Sí. Las cargo, pero con la restricción del prorrateo, por todo lo explicado anteriormente, de los 87.78 sobre los 25.000, cargo en mi columna de total 25 fabril, y la diferencia, 3.055, la cargo como no computable. Seguimos analizando el costo de la mercadería vendida. Fletes por compra de materias primas por 7.000, tiene una llamada 2. Me acompañan por favor a la llamada 2. Me dice que los fletes por materias primas correspondientes a compras efectuadas a proveedores de COA, o sea, fletes por materias primas, perdón, ¿qué tratamiento tienen estos fletes? ¿Son gastos computables o no? Volvemos para atrás para ubicarnos. Estamos en el punto 6 del costo de la mercadería vendida por 7.000. ¿Son gastos? Computables, pero de conformidad, por ser fletes de fábrica, por favor aclárenlo después cuando lo hacen o si lo están haciendo en la mesa de trabajo, en sus papeles. Esto tiene que ver no con cualquier tipo de fletes. Estamos tratando de ubicarnos en que estamos depurando el costo de la mercadería vendida. Por lo tanto, estamos en la jurisdicción de Entre Ríos. Ojo, estos fletes de conformidad al último párrafo del artículo 4, ¿de qué manera se apropian? Como computables. ¿Qué les decía? Ya lo han dado con Casín, ya lo han dado con Granada, ya se dio la teoría. Voy a tener la restricción de la misma manera, de que al ser fletes referidos a Entre Ríos, donde está la planta fabril, las voy a tener que atribuir en función a ¿qué? Al origen y al destino. Voy a tener que imputarlos a Entre Ríos y a Córdoba. Entonces, 7.000 cargo en la primera columna, solamente me puedo apropiar el 87.78% y voy a apropiar a Entre Ríos, donde está la fábrica, y Córdoba, que era la otra jurisdicción, producto de ¿qué? De la aclaración que me hacía, volvemos para atrás, punto 2, los fletes por materia prima corresponden a compras efectuadas a proveedores que estaban domiciliados en Córdoba. Si hubieran 3 jurisdicciones, se apropiará origen, destino y demás. Vamos al siguiente punto. Cerramos, fíjense, el costo de la mercadería vendida tiene que ver con todo lo que se vincula con la jurisdicción de Entre Ríos, en donde está ubicada, ¿qué cosa? La planta fabril que permite vender en el mercado local los juguetes, que es lo que validaba, digamos, la apropiación por convenio multilateral y el armado, mejor dicho, de todo ese proceso económico inescindible e inseparable. Vamos ahora a los gastos de comercialización. Ya resolvimos el tema de Entre Ríos. Para esto, por favor, habría que ubicarse en dónde tiene sucursales, ¿sí? Porque son gastos de comercialización. ¿Dónde tiene sucursales el responsable? Y el responsable tenía sucursales, de acuerdo a lo que habíamos visto en el planteo original, ¿en dónde? En Santa Fe, en Córdoba y en Formosa. Por lo tanto, hay que estar atento desde ese lugar para no perderse. Vamos al punto B. Tengo en gastos de comercialización como punto 1, sueldos y cargas sociales. En Formosa, en Córdoba y en Santa Fe. A, B y C. Por un total de 33.000 pesos. ¿De qué manera se apropian
los sueldos y cargas sociales del personal, y para este caso de las sucursales. ¿Cuál era el criterio que se seguía a efectos de su imputación? ¿Es el lugar en el que se realiza el pago o es el lugar o jurisdicción en donde se presta efectivamente el trabajo por parte del empleado dependiente? Es la segunda. Entonces, tengo perfectamente separado acá que de esos 33.000, en Formosa, en Córdoba y en Santa Fe, tengo hecho la apropiación. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo imputarme los 8.000 en un 100% a Formosa, los 10.000 a Córdoba y los 15.000 a Santa Fe para totalizar la bolsa de los 33.000? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es correcto esto? ¿Hay alguna restricción? Recuerden, estamos hablando de sueldos y cargas sociales de las sucursales. Y yo les había advertido al principio, en el punto C, les dije, ojo, la sede administrativa o la administración que está en Santa Fe tiene a su vez una sucursal. Entonces, ojo, ¿yo puedo decir que Formosa es un gasto computable al 100%? Sí. ¿Yo puedo decir que por Córdoba esos 10.000 son imputables en un 100%? Sí. Pero ¿qué pasa en Santa Fe? ¿Qué había en Santa Fe? ¿Qué tenía en Santa Fe aparte de la sucursal? Tenía la administración. Y desde la administración se realizaba ¿qué cosa? Se generaban ingresos no computables. ¿Vía qué? Las exportaciones. Y eso lo tengo en la planilla de atribución de ingresos. Cuando tiré como ingreso no computable, a la última columna, a las exportaciones. Yo puedo decir entonces que el 100% de ese gasto, que en principio sería computable de 15.000, ¿lo puedo cargar a Santa Fe? No. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar una proporción menor al 100%. Tengo que encontrar otro prorrateo. Ese otro prorrateo, en la jurisdicción de Santa Fe, con las aclaraciones del caso, significa que yo voy a tener que, a partir del total de ingresos de Santa Fe, en donde está la administración, reitero, y además hay una sucursal que me justifican estos gastos de comercialización, yo voy a tener que encontrar otro prorrateo. ¿De qué manera? Vamos para atrás, aguárdenme, es más fácil ir para atrás, a ustedes los vuelve locos, pero es mejor así. Voy a tener que encontrar, porque tengo administración y ventas o local de ventas en Santa Fe, un nuevo prorrateo o un prorrateo 2. ¿A partir de qué? De la planilla de ingresos computables. El total de ingresos computables de la jurisdicción de Santa Fe. Vamos a la planilla, la que hicimos al principio, que nos sirvió de base para armar el coeficiente de ingresos. ¿El total cuál era? De ingresos computables. 358.000 pesos. No el total de ventas del estado de resultados, que es el prorrateo que utilicé, que fue el ajuste, o mejor dicho, el ingreso, a partir del cual ajusté para llegar al total de Entre Ríos de venta en el mercado local. No, desde el total de ingresos computables de Santa Fe. Que el problema que tengo por hacer este prorrateo es que hago la exportación desde ahí. Por lo tanto, total de ingresos computables menos lo que no es habitual. ¿Qué no es habitual? La renta de Bonex. ¿Por qué? Porque en Santa Fe, ¿se acuerdan? Habíamos aclarado qué cosa, la administración. Entonces ahí sí tengo el total de ingresos computables para la jurisdicción de Santa Fe que me permite, para totalizar a las exportaciones como algo habitual, decir que sobre un total de 398.000 pesos, un 82.41 corresponde a ¿qué? Imputar en concepto de gastos computables de esos 15.000 pesos en la planilla de elaboración de gastos o de atribución de gastos para el posterior armado del coeficiente de gasto propiamente dicho. Por lo tanto, vamos a la planilla.
Aguarden un segundo. Vamos a imputar entonces. Estamos en la parte referida al B, gastos de comercialización. Dijimos, imputamos el 100% a Formosa, 8.000 en la columna de total. Vamos a Formosa, 8.000 pesos, no había dudas del 100%. Córdoba pasa lo mismo, y la restricción para la aplicación del prorrateo es Santa Fe. En Santa Fe, de esos 15.000, solamente me puedo apropiar el 82.41%. Imputo a Santa Fe 12.361,50 y la diferencia es no computable, 2.638,50. Seguimos con gastos de comercialización. Fletes, punto 2, 29.000 pesos, llamada 3. Vamos a la última hoja de aclaraciones. Llamada 3. Los fletes salen todos de fábrica y corresponden a las entregas de ventas en Córdoba. Todos salen de fábrica, o sea, ¿de dónde? Desde Entre Ríos, y corresponden a las entregas de ventas en Córdoba. Volvamos para atrás. Fletes que están cargados en el estado de resultados en los gastos de comercialización. ¿Esa bolsa la puedo apropiar como gasto computable? Nuevamente, de conformidad al último párrafo del artículo 4, de lo mismo que habíamos hecho con los fletes anteriores del punto A6, con la misma base, van a ser computables. ¿Van a ser computables en su totalidad? ¿O vamos a tener que apropiar en una parte nada más? Pregunta del millón. Van a ser apropiables en su totalidad. No hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque no existe la participación para estos fletes en nada que tenga que ver con la fábrica donde está en Entre Ríos la administración. Por lo tanto, reparto los 29.000 en mitades para Entre Ríos y para Córdoba. 14.500. Y no tengo nada como no computable. Sigo. Acá sí está bien la planilla. ¿Se acuerdan que en la anterior les dije que corrijan en vez de 1 atribución gastos? Acá está bien, es 2 atribución gastos. Sigo con la misma estructura. Yo voy a otra plantilla porque de lo contrario se queda muy chica la exposición y se hace prácticamente invisible. Vamos al siguiente punto. Sigo siempre dentro de los gastos de comercialización. Voy al punto 3, publicidad y propaganda. A radio, Formosa y Entre Ríos, afiches en Chaco y Entre Ríos, diarios en Santa Fe en el punto C, radio en Corrientes, 900, todo ese combo de publicidad y propaganda son 6.400 pesos. ¿Computable o no computable? Todo lo que tiene que ver con publicidad y propaganda es un gasto no computable. 6.400 del total, última columna no computable, 6.400. No hay dudas al respecto. Vamos al siguiente punto. Punto 4. Comisiones por ventas. Recuerden, dentro de gastos de comercialización. Esas comisiones son, punto A, de Formosa en Corrientes por 500, de Formosa en Chaco 600, y de Santa Fe propiamente dicho por 700, por un total de 1.800 pesos. Esas comisiones tienen que ver con lo que habíamos visto en su momento, las ventas que se realizaban, ¿se acuerdan?, a través de corredores. Bueno, están cargados esos gastos acá, en comisiones por ventas. Lo que se le pagó como comisión a esos comisionistas. Entonces, ¿son gastos computables o no? Cargamos. Son gastos computables exactamente en su totalidad, en proporción, no hay dudas al respecto, de lo que cada jurisdicción ha recibido como apropiación. Es decir, esos 1.800 los distribuyo. Como contablemente están expuestos, 700 a Santa Fe, 600 a Chaco y 500 a Corrientes. Vamos al siguiente punto. Amortizaciones contables, 19.750 con una llamada 4. Esa llamada 4, me voy a la última hoja y me dice, en aclaraciones,
Amortizaciones impositivas ascienden a 13.000, distribuidos en un 50% a Santa Fe, en un 30% a Formosa, y la diferencia, que es el 20%, a Córdoba. ¿Se acuerdan que teníamos sucursal en Santa Fe, sucursal en Formosa y sucursal en Córdoba? Y el problema que teníamos era que en Santa Fe teníamos la administración. Ojo, ya se los estoy advirtiendo para ver cómo lo resolvemos. Cargamos entonces las amortizaciones, no las contables, sino las impositivas, y vamos a ver qué pasa en Santa Fe. ¿Qué advertencia les había dado? Obviamente que no va a ser apropiable en un 100%. Va a ser apropiable únicamente en el 50% del total de la bolsa, que da 13.000, por 82.41%, que es lo que justamente había obtenido, ¿se acuerdan?, en el prorrateo número 2. Lo cargo, 6.500 del total, 5.356,70 Entre Ríos, y la diferencia, 1.143,40 como no computable. Sigo. Formosa, ¿hay alguna restricción? Solamente la del porcentaje. No tengo que hacer ningún prorrateo. 13.000, que es la bolsa, imputo el 30%, total 3.900 a Formosa. Córdoba, ¿hay alguna restricción? Ninguna. Solamente que sobre la bolsa apropio el 20% sin prorrateo, cargando 2.600 a Córdoba. Ya voy depurando casi todo. Depuré, fíjense, los gastos de comercialización. Vamos a los gastos de administración, punto C del estado de resultados. Tengo, punto 1, sueldos y cargas sociales, Santa Fe 30.000. Honorarios a directores y síndicos por 10.000. Amortizaciones con una aclaración y varios por 8.000 pesos. Vamos a empezar a depurarlo. Sueldos y cargas sociales en Santa Fe, apropiados como gastos de administración. Perdón, me comí antes, me quise ir rápido porque veo que son las 9:25, bueno, no importa. Vamos al punto 6, total, gas, luz y teléfono por 70.000 pesos. Eso, perdón, me fui, pues tengo en la otra pantalla y lo tenía avanzado. Total de gas, luz y teléfono que está apropiado como último concepto del punto B, gastos de comercialización. 70.000 pesos. Eso tenía una llamada número 5, idem, asignaciones que en amortizaciones para este concepto. Las amortizaciones impositivas cargadas como gastos de comercialización. Es el mismo criterio de apropiación. ¿Cuál es el problema que voy a tener acá? Que estoy cargando, fíjense, en concepto de gas, luz y teléfono, en gastos de comercialización, todo lo que tiene que ver con lo que se paga como servicios a los gastos de comercialización. ¿Voy a tener alguna restricción? Vamos a ver qué pasa. Primeramente, en Santa Fe, si sigo el mismo criterio de apropiación que las amortizaciones, ¿tiene alguna vinculación con lo que había dicho anteriormente respecto al punto B5 en la apropiación solamente del 82.41%? ¿Me puedo apropiar la totalidad o considero la incidencia que tienen las exportaciones? Obviamente, las exportaciones me limitan y me restringen que de esos 70.000 pesos, en coincidencia con la apropiación del 50% de amortizaciones impositivas, voy a tener que utilizar solamente el prorrateo 2, referido a 82.41%, que se vincula con la parte de comercialización realizado en Santa Fe, producto de que si no lo hago de esa manera, tendría distorsionada la apropiación de gastos. Por eso, la mitad de 70.000, 35.000, no la voy a poder apropiar en su totalidad Entre Ríos, sino solamente 28.843,50, y la diferencia, 6.156,50, la imputo o la cargo como no computable. Para Formosa, en la parte referida a luz, gas y teléfonos cargados como gastos de comercialización. ¿Hay alguna restricción? No.
No tengo que aplicar a prorrateo porque me puedo computar el 100%. Por tanto, 70.000 por el 30%, que es el mismo dato imputado contablemente en el punto anterior para las amortizaciones, me cargo 21.000 pesos a Formosa directamente, y lo mismo hago con Córdoba. De los 70.000 el 20, imputo a Córdoba como gasto computable 14.000. Y ahora sí, última parte de la planilla de gastos. Ahora sí vamos a gastos de administración, punto C, de el estado de resultados, punto 1, sueldos y cargas sociales de Santa Fe. En Santa Fe, recuerden ustedes, tenían ¿qué cosa? La administración y, además, ¿qué cosa? Una sucursal de ventas. ¿Qué hago con los sueldos de administración? Nuevamente, ¿puedo imputar en su totalidad esos sueldos y cargas sociales de 30.000 como tal, o tengo una restricción? Si lo hago en su totalidad, tendría una distorsión bastante fea. ¿Por qué? Porque no estaría considerando ¿qué cosa? No estaría considerando que vía las exportaciones esos gastos no están depurados. Por lo tanto, tengo que encontrar un prorrateo, vamos para atrás, ustedes no se me pierdan, que es el prorrateo número 3. No tengo mi puntero porque estoy sin batería, pero si no ya lo íbamos directamente para atrás. Bien, ¿cuál es el prorrateo número 3? El que tiene que ver con la distorsión que me genera por tener en la sede administrativa o en la administración las exportaciones, donde también se hace el embarque, se hace todo el trámite administrativo, pero además tengo una sucursal de ventas. Y estoy imputando ahora o tratando de depurar desde los gastos de administración del estado de resultados, ¿qué cosa? Los sueldos y cargas sociales. Por lo tanto, parto del total de ingresos, no los computables, fíjense, ojo, del total, porque la administración me sirve para todo. ¿Sí? Es lo mismo que la planta fabril. No parto de los ingresos computables de Entre Ríos, parto del total de ingresos que me genera la planta fabril y que me permite obtener los productos para vender en el mercado local. No así como en el prorrateo número 2, que sí partía de los ingresos computables, porque los otros tienen que ver solamente con la parte referida a comercialización. En la administración tengo todo, es lo mismo que la planta fabril. Tengo ingresos computables, no computables, ingresos exentos. Por eso parto del total de ventas del estado de resultados de los 678.000 pesos. O de la primera columna donde cargué el total de ingresos. Recuerden, no los ingresos computables. Y voy depurando la venta de bienes de uso que no es habitual, las exportaciones que son no computables, agrego y obtengo entonces 540.000 pesos, producto de esa diferencia, y el ingreso que me va a permitir apropiar solamente el 79.65% por ingresos del mercado local a la administración, es lo que me va a permitir, ¿qué cosa? Volver a mi planilla que estaba trabajándola, guarden un segundo, primer punto. Sueldos de administración, y ahí ya no los molesto más. Tengo los 30.000, que para no distorsionar encontré ese tercer prorrateo, con todas las aclaraciones que le hice, y voy a cargar los 30.000 en la primera columna, y a Santa Fe únicamente la parte proporcional, 23.895, y la diferencia, 6.105, va como no computable. Vamos al punto 2, honorarios de directores y síndicos. Fíjense, coherentemente está cargado en gastos de administración. ¿Dónde pago los honorarios de síndicos y directores? En la jurisdicción de Santa Fe. Por lo tanto, ¿qué restricción tengo acá para la computabilidad de esos 10.000? Que me puedo computar únicamente hasta el 1% de la utilidad del ejercicio. ¿Cuál es la utilidad del ejercicio? De acuerdo a esa segunda hoja, son 329.050. Ese es el tope. Entonces, si es el 1% de la utilidad
Si hubiera pérdida, ya les dijo Cassini en su momento, no habrá computabilidad, pero hay que tener cuidado, porque si tengo regímenes especiales, al hacer la separación por actividad, puede suceder que tenga una pérdida producto de varias actividades, una del régimen general, otra de algún régimen especial, y por la parte que da utilidad en alguno de los regímenes especiales, voy a tener que aplicar el tope. En este caso, es solamente 3.290,50, el 1%. ¿Pero puedo computarme en su totalidad? No, porque justamente ayer, hace breves minutos, que los volví para atrás, el porcentaje de apropiación que, para evitarme la distorsión, había visto para el punto 1 de sueldos y cargas sociales que solamente me podía tomar 79,65%. O sea que cargo los 10.000 en la primera columna, cargo a Santa Fe, en donde está la administración, solamente 2.620,88, y la diferencia es no computable por 7.379,12. Sigo con la parte referida al punto 3, 20.000 pesos en concepto de amortizaciones. Voy a la llamada número 6 de aclaraciones de la última columna, me dice que las amortizaciones impositivas son coincidentes con las contables. Estoy, recuerden, siempre en administración. ¿Hay alguna restricción? ¿Son gastos computables? Sí. Sí la va a haber para Santa Fe en la parte referida a que justamente si yo tomo el 100%, no estoy haciendo una adecuada correlación con la restricción de esos ingresos no computables que, por ser la administración la que hace el proceso de la liquidación de la exportación y se hace también el embarque desde la jurisdicción de Santa Fe, estaría distorsionado si imputo el 100%. Por eso cargo de esos 20.000 solamente 15.930 pesos y la diferencia es no computable, 4.070. Último punto, y nos acercamos al final. Punto 4, varios, 8.000 pesos. Son gastos de administración. ¿Qué les parece? Son varios. Ahí hay una bolsa de gastos cargados a gastos de administración. ¿Son computables o no? Son computables también, pero con la restricción, porque de lo contrario, si imputo el 100%, no estaría depurado respecto a los ingresos no computables que me generaron, ¿qué cosa? Las exportaciones. Cargo entonces los 8.000 a la columna de total, únicamente a Santa Fe la parte proporcional, 6.372, y la diferencia, 1.628, me queda como no computable. ¿Qué hago con el impuesto a las ganancias? Los 4.000 pesos. ¿Son computables o no? Todo lo que tenga que ver con impuestos nacionales, provinciales y municipales, ya lo vieron en las clases anteriores, son ingresos no computables. Lo cargo entonces en la primera columna y cierro con la última columna, los 4.000 al 100% que pague de ganancias, con 4.000 pesos. Cierro entonces la planilla y tengo total de gastos, total por cada una de las jurisdicciones, y obtengo el total de gastos computables, que de esos 347.200, solamente tengo como gastos computables 257.659,10. Obtengo el coeficiente de gastos para Entre Ríos 0,3237, para Santa Fe 0,3729, para Córdoba 0,1714, para Formosa 0,1277, para Chaco 0,0023 y para Corrientes 0,0020. Obtuve entonces el coeficiente de gastos y tengo que hacer ahora, ¿qué cosa? El último paso, armar el coeficiente unificado. Punto 3. Planilla 1, planilla de atribución de ingresos. Planilla 2, atribución de gastos. Planilla 3, coeficientes unificados. ¿Qué hago? Simplemente transferir y hacer el promedio. Primera columna, concepto, luego total y cada una de las jurisdicciones que intervienen en este proceso.
coeficiente de ingresos 1, el 100%, transcribo los coeficientes de ingresos para Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Chaco y Corrientes, transcribo el de gastos, lo mismo que tenía en la planilla que recién cerré, hago el coeficiente unificado y me queda. Para Entre Ríos, el coeficiente unificado es 0,1803. Para Santa Fe, 0,5180. Para Córdoba, 0,1996. Para Formosa, 0,0787. Para Chaco, 0,0078. Y para Corrientes, 0,0156. Después de este arduo trabajo para ustedes y para mí, voy al punto 4. Punto final que me pide el práctico, que era atribuir base imponible. Fíjense que no me pedía el práctico hacer la determinación de los anticipos por jurisdicción. ¿Y de qué manera voy a aplicar entonces estos coeficientes unificados? Y ahí viene nuevamente el problema que se me ponen nerviosos en el parcial y demás. Sepan manejar, por favor, van a ser prácticamente colegas, tienen serios problemas con la contabilidad. Recuerden, una cosa es la información, sobre la cual me voy a basar para armar los coeficientes unificados, que es el estado de resultados y no el estado de situación. Y otra cosa es sobre qué voy a aplicar el coeficiente unificado. No voy a aplicarlo sobre el total de ventas que me refleja el estado de resultados. Lo voy a hacer en base a la facturación, lo voy a hacer en función al total de ingresos del periodo que me pide el práctico liquidar. ¿Y cuál es esto? Lo que surge de la primera hoja, vamos a la primera hoja, nos ubicamos entre todos, las ventas del mes de abril por jurisdicción totalizan ¿qué cosa? 10 millones de pesos. Esa es la torta que yo voy a tener que atribuir utilizando mi coeficiente unificado por jurisdicción que recién lo determiné. Por tanto, quedaría cerrado así el práctico. La base imponible, que es una sola, la torta, aplico para Santa Fe el coeficiente sobre 10 millones, para Entre Ríos sobre 10 millones, para Chaco sobre 10 millones, para Corrientes, Córdoba y Formosa. Hasta acá es lo que les pide el práctico. La idea era tratar de suavizar un poco la intensidad de lo que hemos venido dando hasta el momento y terminar de cerrar con un copete de manera tal que puedan entender en esta instancia cada uno de los conceptos que tienen que ver básicamente con dos cosas. Primero, operaciones entre presentes, operaciones entre ausentes, operaciones que tienen que ver con la venta de bienes y operaciones que tienen que ver con la prestación de servicios. Todo eso para ver cómo apropio los ingresos computables. Primer punto. Segundo, todo lo que tiene que ver con gastos. ¿Cuándo es computable y cuándo no? Aplico el artículo 3. Pero su correlato con la distorsión que me puede generar una o tantas actividades que generan ingresos exentos o no computables, que en el caso particular, por hacerse una exportación desde la administración, me importó ¿qué cosa? Hacer el ajuste correspondiente para evitar la distorsión de ¿qué cosa? Del total de gasto computable. Y por último, me evito hacer el anticipo por Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba y Formosa. ¿Por qué? Porque no me lo pide el práctico. El paso siguiente sería armar la declaración jurada por cada una de estas jurisdicciones para el mes de abril. Recordando que en este caso yo tengo dos cosas. Coincide el periodo fiscal con el ejercicio económico. Con esto daríamos por terminada la clase de hoy. Les pido disculpas por la demora, por la falta de conectividad, pero pudimos darla porque estuvimos a punto con Sebastián de suspenderla. Así que le agradezco a Sebastián el aporte que nos hace siempre en el behind the scene. Seba, pobre siempre, es el que resuelve todos los problemas, pero pudimos llegar a la clase. Así que, perdón por la demora, pero hemos podido darlo. Así que mañana vamos a seguir con el práctico 22. Tiene que ver con regímenes especiales, así que todo lo que tenga que ver con producción agropecuaria. Nuevamente, como todas las noches les decimos, cuídense,
quédense en casa, traten de salir lo menos posible y mañana será otro día. Que tengan buenas noches y muchas gracias por compartirlo. Hasta mañana.